Dios te bendiga, mi amigo y hermano en Cristo Jesús. Te saluda una vez más el evangelista Pedro Pablo, deseándote en esta mañana que estés gozando de buena salud donde quiera que te encuentres, ahí en tu núcleo familiar, que estés en paz con Dios primeramente y en paz para con todos ahí, tus vecinos, tu familia, con todos. Que la paz de Cristo gobierne en tu hogar, en tu familia. Dicho esto, quiero decirte que este es el día que hizo el Señor. Domingo 28 de noviembre del año 2021. No es casualidad que aún estés con vida. Dios tiene planes perfectos y maravillosos para cada uno de nosotros. Su palabra dice que Él no quiere que ninguno perezca, que es misericordioso, que es paciente, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué el Señor no ha venido? Porque tu amigo todavía no te conviertes al Señor. Porque tu amiga todavía andas en malos pasos. Y el Señor no quiere verte de esa manera. Él quiere que vengas rendido a sus pies. Dice la Biblia en Mateo 25, habla de una parábola de unas vírgenes, de 10 vírgenes. Todas se prepararon para ir a recibir al esposo. Mira qué tremendo. El reino de Dios, dice la palabra, es semejante a 10 vírgenes. Pareciera que esta es la iglesia de estos tiempos. 10, todas la iglesia, pero 5 de ellas preparadas y 5 de ellas tratando de que pase el tiempo, asistiendo a la iglesia, regresando a casa, pero sin propósitos, sin preparación. Solo 5 de ellas estaban preparadas. Y tú puedes leer la palabra de Dios ahí en Mateo 25:1 y te darás cuenta cuál fue el resultado para las 5 insensatas y para las 5 prudentes. Yo no sé en qué lugar estás tú, mi amado hermano y hermana. ¿En qué lugar estás? ¿En qué grupo estás? Pero es necesario que hagamos un análisis y veamos en qué grupo estamos. ¿Sabes por qué? Porque los tiempos son peligrosos. Los tiempos son difíciles ahora mismo. Desafortunadamente, cuando en estos tiempos la iglesia de Cristo deberíamos estar unidos, buscando la unidad. No estoy hablando de seguir doctrinas incorrectas que están fuera de la palabra de Dios. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de buscar el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Tomar en cuenta que solamente por su sacrificio en la cruz es que vamos a ser salvos y vamos a poder alcanzar la promesa del Señor de ir al cielo el día que partamos de este mundo. No perder el enfoque, no estar señalándonos. Y eso es lo grave de estos tiempos, que se han levantado pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, diciendo que son de Dios, que señalan el pecado, que predican la sana doctrina, pero comienzan en las redes sociales a insultar, a señalar, a mencionar hijo del diablo, hija del diablo, vieja chismosa, vieja novelera, y no lo sacas de ese mismo tema. No lo sacas de ese mismo tema. No están señalando el pecado, están señalando personas, están señalando a los pecadores. Y la Biblia dice que Dios ama al pecador, lo que no ama es el pecado. Y cuando Dios no ama el pecado, hay que señalar el pecado, hay que decirle, ¿saben qué? Esto y esto es incorrecto, tienes que salir de esa situación para que puedas alcanzar la promesa de Dios, para que puedas salvar tu alma. Grita a los pecados, di cuáles son los pecados y qué le vendrá a la persona que haga tales pecados. Pero no es correcto señalar a las personas, sobre todo
cuando no sabemos si Dios está respaldando a este varón, si Dios está respaldando a esta hermanita, si Dios la ha levantado para bendición de otros. Pero nos enfrascamos en eso y muchas veces nada más por fama, por alcanzar seguidores en las redes sociales. A veces hacemos las cosas no porque realmente el Espíritu Santo esté en nosotros y nos impulse a hacer eso. No. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Los tiempos son difíciles, los tiempos son tremendos. Estamos viviendo una pandemia mundial tremenda en donde muchos se han ido sin Cristo Jesús. Y todavía esto no termina. Y todavía están diciendo que vienen cosas peores. Tenemos que estar la iglesia de Cristo en unidad y buscar a aquellos que necesitan de Dios para traerlos al Señor y se salven. Si Dios no quiere que ninguno perezca, ¿quiénes somos nosotros para mandar gente al infierno? Para decir, tú eres hijo del diablo y mereces irte con el diablo, y que está preparado el infierno para ti, y que tú eres perro porque vas a estar fuera, que Apocalipsis 22:15 dice que los perros estarán fuera y tú eres uno de ellos, y entonces están señalando. Y el otro, al escuchar que le dicen hasta con nombre y apellido, pues no se queda así, y entonces sale y se defiende, y ahí están en pleitos. Eso es tremendo, hermanos. Y yo espero que los amigos que ven estas situaciones en las redes sociales sean sabios. Sean sabios. El enemigo está haciendo todo esto porque sabe que no le queda mucho tiempo. Y la Biblia dice que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Tú, amigo, que ves estos pleitos de siervos de Dios, estos pleitos entre hermanos cristianos, que no te mueva eso, que no te limite a tomar la mejor decisión de tu vida, de buscar a Cristo Jesús y reconocer tus pecados y venir rendido a sus pies, porque tú alcanzarás salvación. Y es importante que tomes en cuenta que cada uno daremos cuentas en aquel día y que la salvación es personal. Que la Biblia dice que muchos de los que un día hicieron grandes cosas en el camino del Señor estarán frente a Él y le dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, y Él les declarará, apartados de mí, hacedores de maldad. Mi amigo, que no te mueva todo esto, Quiero darte una palabra a ti, mi hermano, que estás en esa misma posición, en esa misma postura de señalar a siervo de Dios, a personas que sirven a Dios, que se esfuerzan, que están en el camino del Señor y se están esforzando cada día. Si tú eres siervo de Dios, escucha esta palabra. Está en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y quiero llevarte rápidamente a la carta del apóstol Pablo a Timoteo, a una de sus cartas. ¿Cuál de ellas? A la segunda carta. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. El apóstol Pablo le está dando instrucciones a Timoteo, un hijo de él en la fe, una persona que él ganó con el Evangelio de Cristo. Y le está dando una palabra. En la segunda carta le está dando una instrucción. En el capítulo 2, del versículo 21 en adelante, vamos a leer. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Timoteo era un joven, era un muchacho. Y el apóstol Pablo le dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz para que con los de corazón limpio invocan al Señor. Amén.
Vamos a leer de nuevo el 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas. Mire lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Y eso es lo que está pasando. Cuando aquel empieza a hablar de un siervo, el otro no se queda quieto. Y quizá estaba tranquilo, caminando bien, pero aquel le incitó. Aquel, al decir todo lo que dijo de él, provocó que éste se molestara y cayera de la gracia. Y comenzó a defenderse. Engendró contienda. Pero mira, siervo de Dios, sí, tú, siervo de Dios, que te dices ser siervo de Dios, que predicas en las redes sociales. Versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Quiero leer una vez más este versículo, porque quizá no te quedó claro. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con unos pocos, para con los impíos, para con los cristianos, para con los inconversos. ¿Para quiénes? Para con todos. Apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, con mansedumbre, no con odio, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. Mi amado hermano, siervo de Cristo, siervo del Señor, tienes que parar ya, no más. Ese estilo de predicación que estás llevando no es correcto delante de Dios, no es correcto delante de su palabra. Y tú puedes decir, es que así predicaba Jeremías, es que así predicaba Juan el Bautista. A ver, necesitamos hablar de estas personas. ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuál fue el final de ellos? Mira, Juan el Bautista se equivocó. ¿Y tú, cómo está diciendo que se equivocó Juan? Se equivocó. Y te lo digo por la palabra. Juan el Bautista en una ocasión dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Jesús. Y él dice, yo lo vi, porque el que me envió me dijo que aquel a quien yo viera que el Espíritu Santo posaba sobre él, ese era el Hijo de Dios. Y yo lo vi, es Él. Él es el Cordero. Él estaba seguro, ¿verdad? En ese momento, que Jesús era el Hijo de Dios. Pero mira qué sucede cuando Juan está preso y se da cuenta que no nadie lo saca de ahí. Manda a sus discípulos y les dice, hey, vayan a preguntarle a Jesús si es Él el que debía venir o esperamos algún otro. ¿Cómo está la cosa? Primero, Él está seguro y luego duda de que Jesús sea el Hijo de Dios en las circunstancias. Bíblicamente no sabemos si el propósito de Dios era que Juan nada más estuviera unos días predicando y que luego muriera de la manera que fue muerto. Pero ¿qué originó a todo eso? ¿Qué originó? Ya lo conocemos.
lo que él comenzó a decirle a Herodes, a recalcarle y decirle, llegó a todo esto. Mi amigo, es necesario saber por qué todas las cosas. Jeremías, Ezequiel, Isaías. Mi amado hermano, cuando Cristo Jesús viene a este mundo a morir en la cruz por nosotros, nos damos cuenta que solamente por ese sacrificio es que somos salvos. No es por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Su misericordia es nueva cada mañana. Y tenemos que estar conscientes que solamente a través de ese sacrificio vivo en la cruz es que podemos ser salvos. Allá estaba aquel hombre llamado Zaqueo. Lucas 19. ¿Quién era Zaqueo? Un hombre tremendo, publicano, cobrador de impuestos, tremendo. Muchos lo odiaban. Era un inconverso, podríamos decirlo. ¿Acaso Jesús llegó a decirle, hijo del diablo, te vas a condenar? Y comenzó a decirle groserías para alejarlo más de la gracia y de la salvación. No. Jesús le dijo, Zaqueo, desciende, porque hoy voy a ir a tu casa. Alabado sea su nombre. Jesús fue a la casa de Zaqueo, del pecador, del publicano, y fue a la casa a transformar la vida de aquel hombre, porque cuando él dijo estas palabras, aquel hombre se sintió importante para Jesús. Señalado por la gente, pero importante para Jesús. Y es que eso es lo que tenemos que mostrar como iglesia de Cristo. Debemos mostrar el amor de Jesús para la humanidad. Y no señalar. Y no hablar con palabras incorrectas. Pidamos la dirección del Espíritu Santo para traer almas a Cristo Jesús. Te envío un abrazo donde quiera que estés. Que la paz de Cristo esté contigo. Amigo que me escuchas, que no te mueva todo esto, al contrario, tú eres importante para Cristo. Y como aquel hombre llamado Zaqueo, publicano, cobrador de impuestos, pecador, Cristo quiere ir a tu casa y transformar tu vida y tu familia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Soy el evangelista Pedro Pablo, desde el estado de Chiapas, México. Muchas, pero muchas bendiciones en el amor de Cristo Jesús. Amén.